Mi hija no me invitó a su graduación, pero sí a su padre y su amante. Cuando él rechazó pagar la matrícula, ella quiso que yo lo hiciera. Tengo 45 años y escribo esta publicación hoy para buscar consejos sobre una situación que sucedió con mi hija, Chloe, de 19 años. Tuve a mi hija, Chloe, cuando tenía 26 años. Con mi entonces esposo lo llamaremos Stan. Stan y yo nos conocimos en la universidad y nos casamos cuando nos graduamos. Él pertenecía a una familia de negocios que era acomodada, por decirlo menos. Su madre fue víctima de cáncer y falleció cuando él era joven, y su papá lo crió solo. Mi suegro, Mark, de 65 años, siempre me trató como a su propia hija e incluso me defendió frente a su propia familia en ocasiones. Entonces, después de tener a Chloe, las cosas se pusieron mal entre Stan y yo, ya que él apenas se quedaba en casa. Cuando Chloe tenía 3 años, estábamos a punto de divorciarnos. Pero Mark nos envió a terapia de pareja y pudimos hacer que funcionara, pero las cosas habían cambiado drásticamente, sintiéndome falsa y como una versión fingida de quienes éramos. El tiempo antes del divorcio también había afectado mucho a Chloe, por lo que Stan y yo decidimos ser civilizados el uno con el otro y hacer que nuestro matrimonio funcionara por nuestra hija. Chloe creció en una casa con un juego completo de padres que la amaban mucho, pero que no se amaban. Stan se ocupaba del negocio familiar y yo trabajaba como diseñadora gráfica, ambos contribuyendo a la casa para que Chloe nunca sintiera un día de adversidad financiera, y resultó ser una buena niña, haciendo que las cosas funcionaran para ella. Cuando Chloe cumplió 17 años, mi acuerdo con Stan había llegado a un punto difícil. Cuando él reveló su aventura de 5 años con su secretaria, esa mujer había estado con nosotros durante casi 10 años, y su puñalada por la espalda se sintió como una traición familiar, causó mucho drama en nuestra casa. Y Mark casi sacó a Stan de su testamento por su comportamiento imprudente. Decidí, a partir de ese día, separarme de Stan y finalmente solicitar el divorcio porque estaba demasiado cansada para continuar con la farsa. Chloe no dijo nada, pero seguramente sintió el peso de todo porque era ella quien tenía que cambiar de casa cada fin de semana, viviendo principalmente con su papá y su amante. Después de todo, su casa estaba más cerca de la escuela. Traté de hacer todo lo posible para hacérselo fácil, desde proporcionarle lo mejor de todo hasta asegurarme de no pelear cada vez que veía a Stan. Para el último año de la escuela secundaria, Chloe había decidido ingresar al negocio familiar, al igual que su padre y su abuelo, y Mark me había dicho en secreto que planeaba abrir una nueva empresa a nombre de Chloe y entregársela después de que se graduara de la universidad. Había trabajado muy duro durante todo ese año escolar y pudo ingresar a una escuela de negocios decente. No pudo obtener ninguna beca ni ayuda financiera y esperaba que pagáramos, lo que yo estaba dispuesta a hacer como madre dando la mitad de la matrícula, y Stan dando la otra mitad. Durante este tiempo, la amante de Stan había anunciado su embarazo, había comenzado a ahorrar, y después de reunir fondos para mis otros ahorros, pude reunir el 50%. Un incidente ocurrió durante su último año que nos llevó a distanciarnos. Entonces, como mencioné, había prestado mucha atención a estar allí para Chloe después de mi separación de Stan. Chloe toca el piano de manera excelente y tenía un concurso de talentos para los estudiantes del último año. Fue un día laborable, así que Stan y yo habíamos decidido asistir. El día del evento, me quedé atrapada en el trabajo por alguna razón y llamé a Stan para preguntarle si estaba en el recital de Chloe. Me dijo que también estaba con su novia en el hospital porque la visita al médico había tardado más de lo esperado y pensó que estaba bien porque yo estaba allí. Entré en pánico al pensarlo y llamé a Mark para preguntarle si él podía ir al recital, pero él tampoco contestó su teléfono. Stan y yo salimos corriendo de nuestras situaciones lo más rápido que pudimos y llegamos al final del espectáculo. Chloe había ganado, pero no tenía a nadie de su familia allí, así que la encontramos camino a casa sola, y cuando nos vio, se subió silenciosamente al auto. Intentamos preguntarle al respecto, a lo que ella respondió de manera bastante grosera, lo cual era justo. Cuando estaba a punto de dejarla a ella y a Stan en su casa, ella hizo un comentario sobre cómo estaba bien que él llegara tarde porque estaba cuidando a la madre de su hijo, mientras que yo prioricé el trabajo sobre mi hija. Me dolió mucho esto, pero no dije nada porque sabía que esto venía de un lugar de dolor. Le dije que lo compensaría y la llevé a almorzar a su lugar favorito ese fin de semana. Pero no creo que las cosas fueran iguales entre nosotras después de eso. Después de sus exámenes finales, Chloe vino a mi casa para unas largas vacaciones, ya que la amante de mi esposo estaba embarazada y necesitaba más espacio. Una tarde, en el almuerzo, Chloe me preguntó si iba a pagar su universidad para poder proporcionarme una lista detallada de los gastos. Le dije que iba a pagar la mitad de la matrícula, considerando que su padre también iba a contribuir con su parte. Ella dijo que con un nuevo hijo en camino en su familia, era bastante obvio que él no iba a pagar una cantidad tan grande.
Estaba un poco estresada por esto y le dije a Chloe que no tenía esa cantidad de dinero y que no era justo que Stan prácticamente descartara a su primera hija solo porque otra estaba en camino. Ella respondió que estaba de acuerdo con que su papá no pudiera pagar y que no le guardaba rencor a él ni a su novia, y prácticamente me rogó que encontrara una manera de ayudarla a pagar, o tendría que obtener un préstamo estudiantil. Sugerí que el préstamo era una buena idea porque en realidad no teníamos fondos, pero ella se enojó y se fue. Creo que esperaba que yo pagara todo en lugar de que ella pidiera un préstamo. Pensé que debería darle el espacio que necesitaba y no inicié una conversación con ella por el resto del día. A la mañana siguiente, Chloe no estaba, así que la llamé y me enteré de que había salido con una amiga y que volvería pronto a casa. Regresó a la hora del almuerzo y se veía muy emocionada. Cuando se me acercó, le pregunté el motivo de su felicidad y ella procedió a colocar este collar en mi mesa. El collar que colocó era un collar de zafiro azul que perteneció a mi difunta madre. No éramos ricos ni siquiera acomodados cuando yo era niña, y este collar bastante caro que se había transmitido en mi familia desde mi tatarabuela se consideraba un amuleto de la suerte. Le pregunté a Chloe dónde había encontrado el collar y me dijo que estaba en el ático, con las otras cosas de mi mamá. Dijo que había hecho revisar el collar por un amigo y se dio cuenta de que estaba muy valorado. Continuó diciendo que ahora yo podía pagar la totalidad de sus gastos universitarios vendiendo este collar. Me sorprendió su declaración porque esto era algo que me habían transmitido y había estado en mi familia durante generaciones, y se sintió extraño que mi propia hija que iba a heredar esto en el futuro quisiera que lo vendiera cuando ni siquiera era necesario. Miré a Chloe y lo emocionada que estaba, pero decidí romper su entusiasmo diciéndole que no había forma de que vendiera esta reliquia familiar, ya que era sentimental. Ella presentó el argumento de que no servía de nada si no podía ayudarla, ya que era familia. Pero le dije que no muy severamente y deseé que no hubiera más discusión sobre esto. Se enojó y se fue a su habitación, y cuando fui a ver cómo estaba empacando sus maletas para quedarse con su papá. Traté de convencerla de que no era tan importante y que podíamos encontrar una salida, pero ella directamente dijo que no y se fue. Se acercaba el día de la graduación de Chloe, y obviamente esperaba una invitación a su escuela, pero lo que recibí fue una invitación para la fiesta posterior, organizada en la casa de Stan. Pensé que debía haber sido un error y le envié un mensaje de texto a Chloe, pero ella dijo que la escuela solo permitía un padre, ya que iba a llevar a su padre, lo que acepté a regañadientes. Más tarde, el día de la graduación, me dolió la publicación de Instagram de Chloe, en la que tenía fotos de su ceremonia de graduación con Stan y su amante. Decidí simplemente pasar el día y no hacerlo sobre mí. La fiesta de graduación fue muy normal, como si nada hubiera pasado. Mark vino a consolarme porque Chloe no me llevó con ella a la ceremonia de graduación, pero lo descarté como si estuviera enferma y no pudiera asistir cuando fue decisión de Chloe. Cuando llegó el momento del discurso, Chloe tomó el centro del escenario y comenzó a agradecer a todos. Continuó diciendo cómo su futura madrastra era un amuleto de la suerte y la razón de su éxito. Siguió hablando de Stan y su nueva familia, y pensé que me mencionarían en alguna parte, pero el discurso terminó sin nada sobre mí. Estaba desconsolada por esto, y Mark pudo ver en mi rostro lo abatida que estaba. Inmediatamente fue a hablar con Chloe y se fue a los pocos minutos después de lo que pareció una acalorada discusión desde lejos. Chloe luego vino a mí y me preguntó si podíamos hablar en privado, y ambas fuimos a su habitación. Pensé que quería disculparse por todo, pero comenzó a gritar y a culparme por arruinar su día especial, porque su abuelo Mark la había confrontado por no darme crédito por su éxito, y cuando ella le dijo que no debería interferir cuando no conocía toda la historia, él respondió que sí sabía todo y salió furioso. Ella siguió llamándome soplona por delatarla con Mark y de arruinar su relación con él. Le dije que no fui yo quien le contó sobre nuestra conversación, pero ella no estaba dispuesta a escuchar y me pidió que me fuera lo antes posible. Estaba devastada por todo y lloré después de recomponerme. Más tarde esa noche, recibí una llamada de Chloe llorando, pidiéndome que fuera a la casa de Stan lo antes posible. Me puse un poco tensa y conduje hasta su casa de inmediato. Entré y vi a Stan, a su amante y a Mark sentados en el sofá, con Chloe parada a un lado llorando. Pregunté qué estaba pasando y me enteré de que fue Stan quien había llamado a Mark el día que Chloe fue a su casa después de su pelea conmigo pidiéndole dinero para su universidad o pidiéndole que me convenciera de pagar el precio completo. Mark se enojó con Stan por usarme solo porque no quería pagar por su propia hija y lo calló. Desde ese día, esos dos no se hablaban, y después de que Chloe no me nombró y dio una estúpida justificación para eso, Mark se molestó mucho y le dijo a Chloe algo que ella no quería escuchar, pero primero, me pidió que le dijera la verdad sobre lo que había sucedido entre Chloe y yo. Le conté todo, y él estaba horrorizado, como yo, ante la idea de vender una reliquia familiar cuando no era necesario.
luego se levantó y procedió a reprender a Chloe por tratarme así y luego sacó los papeles de la empresa que había planeado para Chloe, que iba a ser su regalo de graduación. Le contó a Chloe sobre eso y procedió a romperlo frente a todos, diciendo que estaba equivocado en su juicio de que Chloe era una buena niña y que no había forma de que la fuera a malcriar con privilegios nunca más. Todos estaban impactados por esto, y Chloe comenzó a llorar histéricamente, rogándole a Mark que no fuera tan duro con ella. Mark luego se volvió hacia mí y me pidió que no le diera a Chloe el dinero que había ahorrado para su universidad, ya que necesitaba una dosis de realidad después de ser una mocosa tan mal criada. Y se fue sin escuchar a nadie. Chloe luego comenzó a rogarme que convenciera a Mark de que le devolviera la futura empresa, mientras que Stan y su amante seguían culpándome por causar este desastre. Todo fue demasiado para mí, así que le dije a Chloe que lo pensaría y me fui a mi casa. Ahora es a la mañana siguiente, y mi teléfono está bombardeado con mensajes de texto de Stan y Chloe, pidiéndome que hable con Mark y arregle las cosas. Estoy bastante estresada y estoy pensando en llamar a Mark para cenar esta noche para discutir el asunto, pero todavía no siento que fue mi culpa. Entonces, soy la idiota por no vender mi reliquia familiar para el dinero de la universidad de mi hija y tal vez arruinar su futuro. Actualización 1. Primero, me gustaría responder algunas preguntas sobre la publicación original. ¿Por qué Mark no pudo pagar la educación de Chloe? Aunque Mark es una persona rica, todavía cree que la gente debería trabajar y ganarse su puesto, por lo que no estaba dispuesto a pagar la educación de Chloe per se, pero estaba de acuerdo con darle la empresa después de que tuviera un título. Stan no era tan rico como su papá, pero estaba acomodado, como mencioné. Pero estaba ahorrando su dinero para su nuevo hijo y su familia. Sobre la relación entre Chloe y su futura madrastra, la novia de Stan, no me gusta la amante de Stan porque me hizo mal, pero siempre ha sido amable y cariñosa con Chloe hasta ahora. A Chloe no le agradaba al principio, cuando Stan y yo habíamos decidido divorciarnos, pero en los últimos años, ambas se unieron por una infancia disfuncional con padres separados y desarrollaron una relación madura entre madrastra e hija. No me di cuenta de cuán lejos había llegado su relación hasta ahora. Volviendo a la actualización real, en la cena, hablé con Mark sobre lo que había sucedido y si un castigo tan grande que él no le diera la empresa a Chloe, así como que yo no pagara por ella era justo. Mark dejó muy claro que no había forma de que Chloe lo hubiera apreciado, y eso se notó en su comportamiento en la fiesta. Estaba decepcionado porque no solo actuaba como si se lo mereciera todo, sino que tampoco mostraba la más mínima intención de lograrlo por sí misma. Me hizo darme cuenta de que era libre de darle el dinero que había ahorrado para ella, pero no debería esperar lo mismo de él, y no debería quejarme. En el futuro, en caso de que Chloe decidiera abandonarme por su nueva familia, Mark me aseguró que no era mi culpa y se fue. Después de que se fue, llamé a Chloe y le hice saber que su abuelo no estaba dispuesto a darle un papel en la empresa a menos que ella hiciera algo por sí misma. Ella se asustó al escuchar esto y comenzó a maldecirme de nuevo, culpándome por todo lo que salió mal. Se salió tanto de control que Stan tuvo que quitarle el teléfono para hacer que se detuviera. El comportamiento en este teléfono ahora me ha llevado a reconsiderar mi decisión de pagar la mitad de su universidad. Escuché de Mark al día siguiente que una vez más estuvo involucrado en una gran discusión con Stan, quien nos culpaba a Mark y a mí por hacer miserable a Chloe y tratarla tan injustamente. Mark, siendo el hombre audaz que es, le recordó a Stan que él también podía pagar por su hija, pero que era el verdadero abandonador en la situación. Mark se aseguró de recordarle que todavía era parte de la empresa que Mark dirigía y que podía ser despedido si sus estúpidos juegos de culpa no se detenían. Stan se cayó bastante rápido después de esto y apenas defendió a Chloe. Incluso su amante intentó convencer a Mark con el pretexto de cómo se debe tratar a la familia, pero Mark le pidió que pagara por Chloe, a lo que ella se negó instantáneamente a hacer porque no estaba tan bien económicamente. Intenté llamar a Chloe después de nuestra última conversación para ver si estaba bien, pero aparentemente me ha bloqueado las llamadas y en todas las redes sociales, así que ahora creo que tiene sentido que no pague más por su universidad. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y las cosas han estado tranquilas. Todavía me siento culpable por no ayudar a mi propia hija con su educación. Pero también me di cuenta de que ceder a sus demandas solo significaría permitir ese comportamiento, así que todavía estoy bastante decidida a no ayudarla financieramente. Esta actualización es sobre lo que sucedió después. Como se mencionó anteriormente, Chloe estaba destrozada al saber que tendría que pedir un préstamo estudiantil y que lo más probable es que no fuera a ser parte del negocio familiar. Escuché que la novia de Stan ha sido su roca durante todo esto, y por mucho que no me guste esa chica, me alivia el hecho de que Chloe tenga a alguien para apoyo emocional. Mark, después de unos días, también estaba bastante molesto por perder a su nietastra por dinero y decidió que la vida era demasiado corta para guardar rencor.
Todavía no iba a ayudarla financieramente ni de ninguna otra manera, pero quería hablar con ella para explicarle que salió mal y cómo arreglar las cosas para el futuro con él y conmigo. Chloe accedió a reunirse con él y almorzaron juntos. Pero no salió según lo planeado. Hablaron un rato y las cosas iban bien hasta que Mark le preguntó a Chloe por qué no me invitó a su ceremonia de graduación. Chloe, en este punto, en un intento de persuadir a su abuelo, inventó toda una historia sobre cómo me había suplicado que pagara la mitad de su matrícula y le había preguntado sobre el collar para facilitarme las cosas, pero yo, en cambio, la abusé por ser tan malcriada. Dijo que después de todo eso, todavía me invitó a la graduación. Pero yo decidí rechazar la invitación y ahora estaba actuando como la víctima en la situación. Mark es un hombre inteligente, la escuchó, pero decidió verificarlo conmigo más tarde. Por eso sé esta historia. Cuando Mark me preguntó sobre el rechazo de la invitación, me derrumbé, pensando hasta dónde había llegado Chloe solo para reprenderme. Le dije la verdad y también le mostré los chats que Chloe debió haber olvidado antes de mentir, dejando extremadamente claro que no me invitaron a su graduación deliberadamente. Mark estaba extremadamente decepcionado por esto y llamó a Chloe para hacerle saber que no tendrían una relación a partir de ahora hasta que dejara su hábito de ser engañosa. También decidí enviarle un mensaje de texto desde el número de Mark diciendo que no quería tener contacto con una niña ingrata como ella. Recibí algunos mensajes de texto de la novia de Stan insultándome por abandonar a mi propia hija y arruinar su relación con su familia. Pero simplemente la bloqueé porque sé que no vale la pena mi tiempo. Actualización 3. No pensé que las cosas escalarían a este nivel y que tendría que escribir una actualización tan pronto. Entonces, después de la conversación de Chloe con Mark, se dio cuenta de que la única forma de obtener simpatía en esta situación era inventar una narrativa falsa y difundirla. Así que usó su cuenta de TikTok y publicó algunos vídeos sobre cómo yo era una madre tóxica, manipulando muchas situaciones que habían sucedido desde su infancia, convirtiéndome en la villana. Incluso llegó a decir cosas inapropiadas sobre mi relación con Mark. No estoy en las nuevas redes sociales, así que me enteré de la situación por un colega mío que estaba siguiendo a mi hija. Se cruzaron todos los límites en este punto. Así que decidí informar a Mark al respecto y escribí un correo electrónico a Stan, su novia y Chloe, indicando que si no eliminaban el vídeo lo antes posible, los demandaría por difamación. Mi colega me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme porque la publicación apenas tenía visitas. Mark, al darse cuenta de lo que había sucedido, decidió enviar un correo electrónico similar al mío a Chloe. Más tarde esa noche, recibí una llamada de un pariente lejano mío, preguntándome sobre mi situación con Chloe y técnicamente culpándome por no mantener a mi hija a salvo. Le pregunté cómo se había enterado, y fue entonces cuando supe que el TikTok se había vuelto viral en nuestra comunidad. Decidí instalar la aplicación para ver de qué había estado hablando la gente, y mi reputación estaba siendo destrozada en los comentarios, con Chloe dándole me gusta a los viles. Mi teléfono y correo electrónico también fueron bombardeados con mensajes de odio de algunas personas que conocía y algunas personas al azar. No podía creer lo vil que era mi propia hija y decidí demandarla a ella y a Stan después de todo, pero no antes de publicar mi versión de la historia. Publiqué algunos vídeos que hice contando mi versión de la historia con pruebas, y atrajo mucha más atención de la que esperaba. La gente en internet ahora se ponía de mi lado, y debido a todo el odio que se redirigía hacia ella, Chloe pensó que era mejor enviarme un mensaje, pidiéndome que arregláramos las cosas en persona y eliminara las publicaciones. Me enojé por su suposición de que iba a seguir su orden y le dije que le dijera a Stan que me encontrara al día siguiente en la oficina de su padre. Mark y yo habíamos hablado durante todo esto y decidimos que demandaríamos a Chloe y Stan como su tutor por difamación. Porque habíamos sufrido suficiente, y toda esta atención negativa también estaba afectando el negocio de Mark. Al día siguiente, Stan se presentó con Chloe en la oficina de Mark. Mark tenía a su abogado a su lado y les dijo a Stan y Chloe que los iba a demandar a ambos por difamación. Chloe se asustó ante la perspectiva de ir a la corte por sus insignificantes vídeos e inmediatamente borró los TikToks que había publicado, con la esperanza de borrar la evidencia, pero cuando Mark le mostró las grabaciones de pantalla del vídeo, comenzó a derramar lágrimas de cocodrilo, pidiéndole que no hiciera esto y arruinara su futuro. Stan incluso trató de culparme para que retirara el caso, pero le pedí que no interfiriera ahora cuando no detuvo el fiasco en primer lugar. Honestamente, esto ha sido extremadamente agotador. Y viniendo de tu propia hija es aún más devastador, así que he decidido dejar las redes sociales por un tiempo y leeré los comentarios después de que regrese de mi descanso. De Internet, actualización 4, escribo esta actualización después de unos meses, por lo que es seguro decir que esta será la última actualización porque el problema ahora se ha resuelto. También me gustaría agradecer de antemano a todos los que publicaron en los comentarios. Estoy agradecida por el apoyo. Entonces, desde la última vez,
pasaron muchas cosas. Especialmente con Chloe. Como todo esto sucedió justo antes de un fin de semana largo, decidimos presentar el caso el lunes siguiente. El sábado, recibí una llamada de Mark, pidiéndome que fuera a la casa de Stan de inmediato. Corrí hacia allá, y lo que había sucedido fue simplemente espantoso. Entonces, después de que les contamos a Stan y Chloe sobre el caso, ambos regresaron a casa y tuvieron una acalorada discusión. Esto provocó que la salud de la novia de Stan se viera afectada y la llevaron de urgencia al hospital debido a la dificultad para respirar. Ella y el niño estaban a salvo, y después del chequeo, regresó a casa. Chloe se sintió culpable por poner en riesgo su salud, por lo que trató de disculparse con ella, pero en cambio tuvo una pelea muy desagradable con ella. La novia de Stan le pidió a Chloe que le diera algo de espacio, pero Chloe quería escuchar que su disculpa había sido aceptada y siguió molestando a la novia de Stan. Esto la llevó obviamente a estar extremadamente molesta, y las cosas se intensificaron. Antes de que Stan pudiera intervenir, la pelea se volvió física, con Chloe empujando a la novia de Stan con enojo, pero afortunadamente, Stan recibió el golpe. Al darse cuenta de lo que había hecho, Chloe corrió a su habitación llorando, bajó unas horas más tarde y se sorprendió al vernos a todos sentados allí. Sabía que esto se debía a lo que había hecho e inmediatamente se disculpó con la novia de Stan, afirmando que su comportamiento era inexcusable. Stan, en este punto, habló y le pidió a Chloe que se fuera de su casa lo antes posible, porque todavía pensaba que era una amenaza para su pareja embarazada y su hijo por nacer. Chloe se sorprendió por esto e intentó disculparse de nuevo, solo para que la novia de Stan le hiciera saber que esta era la única opción que le daban. Viendo lo que Chloe había hecho, ella misma se lo buscó, pero todavía me pareció duro. Mark le ofreció a Chloe que se quedara con él por el momento, lo que ella aceptó porque no tenía otra opción. Después de que Chloe se fue a empacar sus maletas, Stan comenzó a llorar y le pidió a su papá que retirara el caso que estábamos planeando presentar. Mencionó que no deseaba meterse en el lío legal en un momento tan crucial de su vida y que le gustaría desvincularse de Chloe si ese era el costo de su libertad. Bueno, les digo que todos en la habitación tenían la mandíbula en el suelo, y no miento. Entendí que Chloe no era perfecta y para ser justos, ni siquiera era un ser humano decente en este punto, pero no había forma de que Stan le estuviera haciendo ningún favor a nadie al no tener contacto con una de sus hijas por el bien de otra que ni siquiera había nacido todavía. Mark y yo nos miramos en estado de shock y esperamos que la novia de Stan dijera algo. Todo lo que dijo fue que nada de eso era su culpa y que estaba totalmente de acuerdo con Stan. Como mencioné, por muy cruel que fuera Chloe, esto todavía era demasiado insignificante viniendo de su padre. Mark no respondió a Stan después de esto y se fue con Chloe cuando ella bajó. Y yo lo seguí. Al día siguiente, recibí un mensaje de disculpa del número de Mark. Era Chloe. Dijo que su abuelo le había contado todo sobre cómo su papá quería repudiarla y que se dio cuenta demasiado tarde de que yo era la única madre que se preocupaba únicamente por ella. No la perdoné directamente, pero le pedí que se cuidara. Esa noche, llamé a Mark y ambos llegamos a la conclusión de que el caso de difamación contra Chloe en este momento no era una buena idea. Ya que ella ya estaba pasando por muchas cosas y claramente necesitaba ayuda, decidimos dejar ir a Chloe con una condición que ella propuso, una disculpa pública en todas las plataformas de redes sociales para Mark y para mí, a lo que ella accedió en un instante. En la publicación, también declaró que no tendría contacto con su padre y su novia. Stan, al darse cuenta de que el caso había sido desestimado, intentó llamar a Chloe con la esperanza de disculparse por mencionar la idea de repudiarla, pero Chloe, en lugar de tolerarlo, descargó toda su ira y le dijo lo que era que, desde que me engañó hasta que me abandonó, no tenía nada que decir después de eso. Y como esa relación había terminado, Chloe había pedido un préstamo estudiantil y había decidido trabajar en todo por sí misma. Pasó por mi casa antes de irse y se disculpó profusamente por lo que había sucedido. La perdoné, pero también dejé en claro que nuestra relación necesitaba mucho trabajo, así que con acento distancia, a lo que ella accedió. A partir de ahora, Chloe ha encontrado un trabajo cerca del campus de su universidad y también está yendo a terapia por sus problemas de salud mental. No he estado mucho en contacto con ella, pero planeo invitarla en días festivos. Mark rara vez habla con ella, mientras que Stan y su nueva familia parecen estar bien, aunque le ha mencionado a su papá que lamenta haber cortado a su hija en malos términos.